Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Varillas Romero, pero me apodan Virus. Y pues me gusta que me apoden Virus porque desde niña fui bastante enfermiza, cosa que no se ha quitado a lo largo de los años, pero resulta que este apodo, pues ahora en el mundo de la narración oral, que ahorita les voy a platicar, pues me gusta que así me nombren y así estoy feliz con el apodo de Virus. Me dedico a la mediación lectora, al cineclubismo y la promoción cultural y también pues fomento la lectura y la escritura. Dentro del fomento a la lectura y la escritura, la mayoría se llaman mediadoras o mediadores de lectura y piensan o pensamos que el solo decir mediadora, mediador de lectura abarca la escritura y considero que también es importante nombrarte como un mediador de escritura, que es ambas, tanto la lectura como la escritura, sean placenteras, sean gozosas y sea un acto de plena libertad. Empecé hace 11 años con los proyectos culturales comunitarios de una manera ciertamente azarosa porque de profesión soy artista visual y dentro de las artes escogí el área de arte social, que es una rama en la que el artista trabaja en conjunto con una comunidad de personas y crea algo, pero el artista se convierte en esta palabrita que he mencionado ya, el mediador o mediadora de algo. Así el artista se coloca como una parte importante de la comunidad y solamente es como este ser que va a lograr que se forme algo, pero no es pues la figura principal. Necesita de la comunidad para crear las cosas. Así llegué al arte social y me empezó a gustar esto de trabajar en comunidades para hacer o formar cosas que no necesariamente tenían un uso en específico, sino que fuera parte del arte y después pues de la cultura. Inició con un cineclub que se llama Cineclub El Gato Azul y en este proyecto cultural comunitario la idea era proyectar películas que no estuvieran al alcance de mi comunidad, no porque se considere como cine de arte o cine comercial, sino solamente la accesibilidad que tenían en mi pueblo para ver cine. Y él entró así al mundo del cineclubismo y ahí me doy cuenta que pues esto de las comunidades y el trabajo colectivo o colectiva es primordial para pues muchas cosas, ¿no? Yo lo estaba viendo desde el ámbito artístico, comunitario, cultural, pero pues involucra muchas formas de vida y de mostrar otras realidades. Comienzo con el Cineclub El Gato Azul y el Cineclub El Gato Azul se vuelve un espacio en el que se invita a la comunidad a ver cine documental, cine mexicano, ponemos mucho cine mexicano, cine independiente, también traemos cine pues internacional, pero es el puro pretexto para estar dialogando, estar planteando temas que son importantes para nuestra comunidad. Qué bueno que ya llegó alguien y no me siento así solita de hablé y hablé como loca. Porque justamente en el tema de mediar se parece mucho lo que hacemos como mediadoras y mediadores de lectura, que es esto de el libro se vuelve solamente como un pretexto, un objeto que posibilita el diálogo y la participación en comunidades. Inicio con el Cineclub El Gato Azul y mi formación de artista pues la voy a dejando a un ladito porque me doy cuenta que pues me llama mucho la atención hacer proyectos culturales comunitarios y que de cierta manera pues no están muy separadas de lo que era el arte social, ¿no? De mi carrera de arte social. Y decido continuar con el Cineclub El Gato Azul, hacer un colectivo y ese colectivo hiciera
ahora ya la llamamos colectiva porque ya somos más mujeres, pero en ese momento era un colectivo que quería hacer proyectos culturales comunitarios que atravesaran el tema del cine, el fomento a la lectura. Todavía no considerábamos la escritura, pero sí teníamos en mente que cada año deberíamos hacer al menos 2 proyectos diferentes entre el cine y la lectura. Todavía no entraba al mundo de la mediación lectora. 2 años después que inició con el Cine Club y buscando qué eran los proyectos culturales comunitarios, cómo se hacían, cuál era la formación que una persona necesitaba tener para hacer un proyecto y lo necesario para buscar recursos, para activarlo, encontré en Facebook un anuncio que decía, si te gusta la mediación lectora, si te gusta trabajar en comunidad, y yo así como caí ahí redondita, porque aparte decía, y si te gustan los libros, vuélvete mediador de lectura, y así encontré el Programa Nacional Salas de Lectura. Tenía la idea, como venía, ya les conté, venía de la formación de las artes, pues yo tenía la idea de hacer una sala de lectura que se dedicara a leer a las artistas. Y sobre todo, mi interés dentro de las artes era la fotografía y la pintura. Entonces, mi sala de lectura decía, voy a conocer a las grandes artistas, los grandes artistas, vamos a leer su biografía, o sea, como una sala de lectura bastante especializada en arte, cosa que no sucedió porque cuando entré a la mediación conocí los libros infantiles. Digo, ya los conocía porque tenía algunos en casa, pero no me había adentrado a la literatura infantil. Y con todos los prejuicios de una buena adulta, fue como, ay, libros para niñas y niños, pues están bonitos, ¿no? Pero es para pasar el rato. Y eso se desmoronó muy rápido porque al acercarme a estos libros, pues me di cuenta de que la literatura infantil era pues literatura al mismo nivel que la literatura nazi, sin nada más, ¿no? Aunque sí es importante que, o sí considero importante que se nombre infantil, porque empiezas a pensar en las infancias, a nombrar las infancias y a ponerlas, visibilizarlas y exigir que se hagan materiales pues, de calidad para nuestras infancias. Conozco la literatura infantil y entonces ya, o sea, si de por sí el camino de las artes ya como productora de artes o de objetos ya se había ido al caño desde hace tiempo, pues cuando entro y veo los libros infantiles, ya, de plano decido ser mediadora de lectura, seguir con el cineclubismo como proyecto, fomentar que otras personas estén dentro de los medios audiovisuales, de la creación audiovisual, pero lo mío pues ahora era la mediación de lectura como tal y la escritura. Formé la sala de lectura Torres de Papel y ahí empecé a hacer esto que les comentaba, los proyectos que son interdisciplinarios y que entran tanto en el fomento a la lectura como en el fomento de los medios audiovisuales. Y empecé a estudiar, obviamente, todo lo que tenía que ver ya con literatura infantil, con literatura, con mediación, con bibliotecas y demás. Ahora sí considero importante decirles que los proyectos culturales comunitarios que los agentes, artistas, mediadores, promotores hacen, sí necesitan ser proyectos que sean sostenidos primeramente por la comuna. Y puede sonar muy obvio porque estamos hablando de proyectos culturales comunitarios, pero es lo más importante para que un proyecto pueda seguir manteniéndose, sobre todo si somos proyectos independientes. En mi caso, desde la colectiva La Mulita Consentida, es un proyecto, es una colectiva independiente que aunque ya vamos a cumplir 11 años de trabajo, no nos hemos consolidado como una AC, no nos hemos consolidado como una cooperativa en forma, ¿no? Lo hacemos desde una manera independiente y entonces eso lo vuelve bastante complejo para la gestión de recursos, el cómo haces o cómo formulas estos proyectos que si bien están en la mente de las personas que formamos parte de la colectividad,
cómo los aterrizas para que sean posibles y sobre todo que como en el arte social el artista se vuelve parte de algo, no figura como el centro, pues también aquí, ¿no? Aquí también tienes que ser eso, aunque el proyecto esté muy bonito, muy lindo, si no tomas en cuenta a la comunidad donde lo vas a ejecutar, pues se queda en un proyecto que tú tienes la intención de hacer y está bien, puedes buscar otros medios donde este encaje perfectamente, pero si ya elegiste una comunidad, ese proyecto hay que transformarlo. Es decir, sí sabes lo que quieres hacer, pero también al ser una colectiva y hacer proyectos vivos van a ir cambiando conforme el trabajo comunitario. Y es lo más difícil porque los procesos son bastante complejos y a veces el proyecto que uno plantea no llega ni a, o sea, tienes tu planeación de un año y puede que no funcione, aún ya hayas hecho un diagnóstico, conozcas la comunidad en la que estás trabajando, sepas cómo los problemas, te ubiquen, siempre la ejecución va a ser diferente. Los últimos años del trabajo en el colectivo hemos realizado bastantes proyectos que si bien tienen sus ejes transversales, han sido muy diferentes, aunque aparentemente tenemos la misma comunidad, que es la del pueblo de San Pedro Mártir, al sur de la Ciudad de México. Por ejemplo, hace 6 meses era el proyecto que se llamaba Niñezteca. Y este Niñezteca era crear un espacio donde las infancias tuvieran laboratorios creativos de cine, de libros y de juego. Y uno de los laboratorios, que era el laboratorio de juego, precisamente era recopilar los juegos que nuestras madres, padres, hermanos, abuelos llegaron a hacer en video, ¿no? Entonces teníamos un momento que solamente era para eso, para jugar, ya sea avioncitos, saltar la cuerda, nos contaron juegos de que el palito, que el hoyito, bueno, unas cosas que nosotros ya no recordábamos y pensamos que el laboratorio de juego iba a ser como pues, de lo más atrayente y no, nos dimos cuenta que ya era muy difícil que las niñas y los niños se soltaran a jugar así de bote pronto, ¿no? O sea, de decirles, miren, aquí está libre, corra, ¿no? No fue como lo habíamos pensado. Tuvimos que hacer una serie de iniciativas para que las y los niños que participaban pudieran soltarse y desde el cómo hacer un avioncito de papel era difícil para muchas de nuestras participantes. Ese fue el laboratorio de juego. Y entonces con eso en mente le dimos una continuidad este año a decir, bueno, pues vamos a hacer un proyecto que se llame Hojas y Pantalla, que retome los mismos laboratorios, pero ahora vamos a meterle lo digital y a ver cómo nos va. Vamos a conjugar estas dos cosas. Ya vimos que los juegos físicos les costó un poquito, pero vamos a ver cómo lo vamos a fusionar con lo digital y nos metimos al mundo del videojuego y las novelas visuales, que entonces pues ahí ¿no? Cambió la cosa radicalmente porque no importaba si tenías 4 años, 5 años, era más fácil que agarrara el control ¿no? del videojuego y se sumergiera en este espacio. Pero no olvidamos como nuestros juegos físicos y entonces el laboratorio ya se volvió como el espacio que habíamos pensado hace 6 meses. Así vamos haciendo proyectos y van de diversa índole. Hemos tenido proyectos de hip hop, de un concurso de graffiti, hemos tenido mucha creación de videocápsulas y de cineminutos que salen de la comuna. Tenemos comerciales que son propios de la comunidad y creo que eso nos da una identidad tanto como cineclub como una colectiva que recorre estos campos, sobre todo porque reconoces tu espacio, tu pueblo y las personas que están trabajando ahí contigo, ¿no? Que colaboran. Muchas de las funciones que nosotros tenemos, la mayoría va a haber
estos comerciales. Cuando inicia la función, nosotros aventamos como en Cinépolis, Cinemex, las grandes cadenas, avientan varios spots, ya viene la película, 5, 4, ¿no? Tienen sus comerciales. Nosotros así tenemos unas cortinillas, pero de nuestro barrio. Entonces arrancamos con el comercial de una pollería, de una verdulería, de la señora de las tortillas, y entonces muchas personas van a ver el comercial, y cuando termina el comercial pues ya no se quedan a la función, ¿no? O sea, para ellas ya fue la función. Y pues a nosotras nos encanta porque vamos sumando estos comerciales que son muy representativos de nuestra localidad y abre una posibilidad de hacer un cineclubismo comunitario y un cine que sigue siendo independiente y que sigue siendo un espacio para explorar diferentes cosas. ¿Cómo llevamos los proyectos comunitarios alternativamente entre el cine y el fomento? Creo que solamente es cuestión de hacer un cruce y de sí pensarlo, sí verlo y tener la capacidad de escuchar mucho tanto tu equipo de trabajo como lo que está sucediendo alrededor. En la creación de proyectos yo creo que sí es indispensable que se tomen en cuenta ciertos factores que de pronto no los tienes, que es la ejecución, y que te vas a enfrentar a eso hasta que ya arranques, ¿no? Trabajamos con infancias, trabajamos con personas de la tercera edad, trabajamos con jóvenes. El único sector que nos ha costado trabajo son los adolescentes. Las y los adolescentes hemos tenido poco trabajo en la colectiva, más las infancias. Las infancias sí han sido pues nuestro núcleo, ¿no? Y hemos trabajado diferentes cosas. Este año nos vamos a aventar a hacer un proyecto de recuperación de la memoria en infancias, porque luego cuando se habla de recuperación de la memoria se ocupan mucho a las personas de la tercera edad o adultos para que cuenten de este pasado, pero trabajar con la memoria en las infancias también implica otro tipo de prácticas, de ejercicios, y ver cómo vamos a hablar de esos recuerdos y esa memoria en nuestras niñas y niños, que ahí vienen las herramientas de mediación lectora. Pues eso es algo de las prácticas de los proyectos culturales comunitarios. Ya más o menos les hablé de mi formación y de lo que he hecho, y creo que pues algo importante y que me tiene aquí es la confianza y la apuesta por la palabra, porque por eso decido irme al mundo de la literatura y sí estar con proyectos culturales, audiovisuales, o seguir con el gusto de las artes, pero la apuesta por la palabra es la que me hace no solamente pensar en cómo accionar en comunidades, sino toda mi forma de acercarme a las otras y los otros es en esto, ¿no? Y creo mucho en el poder de la palabra oral. Por eso es que siempre en los laboratorios creativos trabajo desde la oralidad y hasta llegar a la escritura, o hasta llegar hasta el medio audiovisual, que es un lenguaje bastante pues complejo y a la vez de disfrute para todas y todos, ¿no? Los medios audiovisuales. Y pues esto he hecho a lo largo de estos años. Les decía, el Cineclub va a cumplir 11 años, la sala de lectura Torres de Papel va a cumplir 9, y pues en todo este tiempo me he dedicado a profesionalizarme en estas áreas y en la narración oral, porque me gusta mucho contar cuentos y contar chismes. Entonces yo creo que por eso me trajeron aquí, para que me ponga yo a hablar y a echar chismes. No sé cuánto tengo. Ah, miren, dicen que todavía puedo seguir echando chisme. Entonces, pues bueno, a ver, retomando, ya les había contado la formación, los proyectos que se necesita, cómo hacemos laboratorios creativos, dónde actuamos, y
pues ahora que ya empecé a abordar la importancia de la palabra, pues en esto de la narración oral, porque creo que es muy importante la oralidad. Si bien cuando hablamos de fomento a la lectura, mediación lectora, promoción lectora, nos centramos en el objeto libro, y hace rato les decía, es que el objeto libro se pone ahí y haces una charla y haces una comunidad. Creo que antes de ese pasito es muy importante retomar y potencializar la oralidad. El que solamente gestiones, tengas un espacio donde con la otra y el otro se escuchen, platiquen, formules preguntas detonadoras que, y ahí viene lo de la memoria, pongan a actuar esta memoria, estos recuerdos, esta identidad, hace que no solamente el espacio se vuelva un lugar seguro, porque eso también es muy importante en los proyectos que se lleguen a hacer, que ofrezcas un lugar seguro en el que se sientan escuchadas, escuchados y en el que se respeten diversas realidades, pues la oralidad permite eso, permite que vayas rompiendo con estas barreras de un ser individual y se vuelva un espacio colectivo. Ahora, para eso hay que formular ciertas preguntas o ciertos ejercicios detonantes con las otras personas, y puede ser desde el qué te gusta comer, ¿no? Hasta recuerdo cuando mi abuelita ¿no? Y solamente con esa frase, entonces ya cada uno empieza a evocar esa memoria y trabajar la oral. Cada una de las sesiones, ya les decía, ya sea cine, ya sea el laboratorio creativo de lectura digital, el laboratorio creativo de videojuego, novela visual, cada una de las sesiones arrancamos con la oralidad. Y de esta manera también hacemos que las niñas y los niños retomen su poder de palabra, que eso también es muy difícil, el sentirte segura de lo que estás diciendo, o el que alguien, no sé, como que de repente uno siente que se tiene que avalar lo que dices. Eso vamos quitando, vamos trabajando, ¿no? Vamos diciendo que tenemos el poder de la palabra, quienes la tenemos como herramienta, hay que utilizarla y hay que expresarlo. Cuando las niñas y los niños empiezan a contar sus cosas y se sienten escuchados, se va transformando no solamente esto de, mira, ¿no? Tengo esto que decir y aquí estoy, sino que también ayuda a pues tu proceso creativo, y sobre todo a que entiendas que la lectura no solamente es la decodificación de signos, que muchas personas llegan a decir, es que es obvio que todos leemos, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que sí es importante nombrarlo y decirlo, que sí, todas somos lectoras y lectores, y que la decodificación de signos es un pasito más, pero antes tenemos la lectura pues de las imágenes, de la música, de las personas, de todo lo que nos rodea, y eso también porque si nosotros fomentamos la decodificación de signos y la lectura en la palabra escrita impresa, ¿por qué no fomentamos la lectura, la otra, ¿no? La otra lectura, la que complementa? ¿Por qué no fomentar la charla? Les decía que soy bien chismosa y ahorita les cuento esto del chisme. ¿Por qué no fomentar el chisme o la plática o la comida o el solamente mirarte con otra persona? Porque también el proceso de mirar a alguien, sostener la mirada, no es nada fácil, ¿no? El hablar unas y otros, o el simplemente no hacer nada, estar en un espacio contemplando, pues no es tan habitual, ¿no? Y podemos caer en muchas cosas que del arte se ha dicho, que es esto de la madre de los ocios y bueno, pérdida de tiempo, pero precisamente fomentar la lectura es eso, ¿no? Perderte un rato en cualquier modalidad de lectura. Y creo que eso la oralidad lo permite perfectamente, y creo que sí es importante, al menos en mi labor, porque conozco la mediación lectora, sí es importante que fomentemos la oralidad. Muchos
y muchas dicen, es que la oralidad o contar un cuento es el primer pasito para que lean libros. Y puede que sí, pero también creo que el solamente decir que es ese pasito para llevarte a la escritura queda muy corta a la narración oral, ¿no? Creo que deberíamos de considerarla una forma de leer y de tener identidad y de ser parte de una memoria colectiva que no se puede reducir a un escaloncito para ser una lectora o lector. Igual en la promotoría cultural, ¿no? Creo que el decir, soy promotor cultural, engloba un montón de cosas que cada promotora y promotor cultural tienen, pues su forma, no solamente de ejecutar o hacer proyectos, sino su propia realidad. Entonces, nombrar, cuando decimos una definición del promotora cultural, pues también se queda corta si nos ponemos a pensar en los contextos en donde surgen los proyectos culturales comunitarios. La narración oral, que es lo que más hago y lo que me encanta andar chismoseando, es esta práctica de ser parte de una memoria colectiva y aparte encontrar la voz. He dado o he participado con talleres de sensibilización para la palabra oral y de repente sí muchas mediadoras, mediadores, promotoras o personas que están ahí me dicen, no, es que me da mucha pena hablar, ¿no? Yo no soy no soy cuentacuentos o no. Y solamente es cuestión de que le rasques un poquito a la memoria y recuerdes cómo, qué tanto hablabas cuando eras niño, cómo contabas las cosas, qué te imaginabas, y entonces vas a darte cuenta que si tienes una voz narradora, así como tenemos esto de la escritura, ¿no? que quisiera nombrarme más mediadora de escritura y en eso ando practicando, para que también sea una herramienta placentera y de libertad, como lo dije al principio. Pero como todavía no llego a esa parte y me quedo en la oralidad, creo que sí, creo que los talleres o cuando se tome una formación para hacer cuentacuentos, sí es una herramienta que no solamente va a ser para el fomento a la lectura, ¿no? Sino sí te transforma y te apoya para que encuentres cosas que ni sabías que estaban por allá. Ahora platicábamos ayer justamente con unos compañeros que platicábamos de las crónicas y demás y decíamos, bueno, es que todos tenemos en la familia el mejor cuentacuentos del mundo. Seguramente quienes me estén escuchando, ahorita que les digo esto de tenemos en la familia el mejor cuentacuentos del mundo, ya les llega a su mente una tía, un hermano, o la abuelita o la propia mamá que cuenta las historias así, genial, ¿no? Y tú ya no sabes si es verdad o es mentira y no importa porque tú le crees todito, no sabes si el chisme que te dijo es 100% verdadero, pero la manera en que te lo cuenta ya le da la veracidad y tú quieres que te cuente más. Y entonces en nuestro barrio también conocemos a la persona que dice, no, es que esa señora es bien chismosa, pero si no te lo cuenta ella, o sea, no sabe. Eso es lo que tenemos que hacer los cuentacuentos, que alguien diga, yo quiero que me cuente esa señora ese cuento. Quiero que ese señor me cuente ese cuento porque le creo todito y entro al mundo mágico y entro, no le discuto nada. Por eso hay que tener cuidado cuando somos narradoras. Sí, ya. Cuando somos narradoras y narradores pues tú también entrar en el juego, porque si no entras en este juego, pues es difícil que el otro entre. Y ya que estás en el juego, ya que estás ahí contando y diciendo y demás, pues tienes que tener muy en cuenta lo que vas a decir y el mundo a donde entraste, porque si no lo haces de esa manera, niñas y niños sí te llegan a decir, oye, ya te equivocaste, el cerdo no se llamaba así, hace rato me dijiste que se llamaba tal, ¿no? O, oye, pero ¿por qué estás señalando que la mamá está allá? Si hace rato dijiste que su mamá está allá. Y entonces, sí entras en el juego, pero tú como
pues como el que está accionando y el que está detonando, debes de tener bien alertas las señales, porque a mí me llega a pasar mucho que cambio de posición a donde entra en mi historia, ¿no? Hay una historia de unos niños que a mí me encanta contar, porque me encantan contar los mitos del mundo, de nuestros pueblos originarios. Entonces hay uno donde los niños entran corriendo porque vienen hechos la mocha por el señor del viento que los quiere matar. Y hay una abuela montaña que abre la boca y los mete a sus cachetes para que no se lo coma el señor del viento, no los mate. Entonces, siempre que lo cuento, si digo, y vienen hecha la mocha, y vienen los niños, y bla, 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 y entonces la montaña abre la boca y ya ahí los tiene en el cachete, y entonces, pues ya dije, y la montaña se va por allá caminando, y nunca me había dado cuenta hasta que una niña me dijo, oye, pero, ¿no? O sea, se fue de, sí, pero ¿por qué la señora, dónde sacó a los niños? Porque yo ya había contado no, y pues ya estaban corriendo, ya habían crecido, y entonces la niña dijo, todo eso pasó en sus cachetes. Y yo, esa vez que lo conté, o sea, nunca dije que salieron de la boca, ¿no? Y yo ya estaba, pero si bien entrada, hasta que la niña dijo, ay, mira, dentro de la boca hay hay un bosque, ¿no? Y ya crecieron las niñas y los niños. Entonces, pues sí, de pronto esta emoción del narrar las cosas, pues tú lo estás viendo, pero hay que transmitir eso que estás viendo a las otras personas. Por eso les decía, si ustedes tienen intención de ser narradoras orales, de ser cuentacuentos, escuchen cómo cuenta el chisme la mejor de su familia y entonces ahí vean cómo entra, cómo sale, cómo dice, cómo se apasiona, en qué momentos no, y entonces el desgraciado, y entonces tú ya te quedas de, oh, wow, ¿no? Y ya les decía, no importa si es verdad o si es mentira, tú ya entraste. Así es el mundo de la narración oral y pues cuesta, sí cuesta al principio porque no es fácil, lo que les decía, no estamos acostumbrados como al contar con las otras personas así, ¿no? Desinhibidos y enfrente. Muchas personas es muy fácil que puedan estar ahí, ¿no? Frente a las lectoras y lectores y no sentir pues estos nervios, ¿no? Pero también muchas narradoras, narradores dicen que si dejas de sentir nervios cuando cuentes un cuento o cuando estés hablando a lo loco como ahorita, pues ya fracasaste en la misión porque ya como lo tienes repetido, ¿no? Si tú sigues sintiendo esa emoción de presentarte enfrente, de contar, de los nervios de la palabra que estás por pronunciar, entonces vas por buen camino. Y lo mismo en las formaciones culturales, que llegan a ser muy complejas, muy difíciles, pero que pues se va agarrando experiencia en lo común. Y hablar de lo común, pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas se ponen en común para empezar? O cómo es el proceso comunitario. El trabajo colectiva es bastante difícil. Creo que también tiene que ver mucho con esto que nos han metido y que llegaría a ser como una fisura ante todo lo que nos han implantado, porque nos han dicho que pues el ser individual, el buscar por ti, ¿no? Es como el ideal. Pero dentro de estos, cuando estamos dentro del sistema, hay ciertas fisuritas y quizás esto del trabajo colectivo llega a ser. Y el ocio y el que hagas proyectos culturales comunitarios y el que estés ahí, ¿no? Perdiendo el tiempo puede ser una de estas fisuras que te llevan a otros lados. Y qué bueno, porque ya estaba así. Una pregunta, Viri. Creo que es muy importante eso que dices, que para poder narrar o aprender a narrar, primero es importante escuchar y ser escuchado. Y en cuanto a ser escuchado y escuchar, tengo una pregunta doble. ¿Tienes algún método específico para que cuando trabajas con las personas en colectivo se sientan escuchados? O sea, si ya tienes como algún mecanismo específico. Y la otra, ¿qué haces cuando te das cuenta que alguien no está logrando escuchar?
Ok, sí, fíjate que sí tengo como un proceso, digamos que la fórmula, cuando arrancamos las sesiones de laboratorio, o sea, desde lo más básico que es, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿No? No importa si se tardan un poquito en contestar. Y después de esto vienen estas preguntas que te decía que pueden ser como muy básicas y que de repente pasan desapercibidas, pero ahorita estoy recordando una sesión antes de venir donde les pregunté si en la semana habían comido algún postre, ¿no? Así tal cual. Oigan, ¿comieron algo de postre? Y entonces ya una niña me dijo que comió helado. Y entonces otra chiquita ya empezó a decir como, a mí me gusta el de chocolate. Y entonces otra empezó a decir, no, yo odio las fresas. O sea, unas cosas. Y eso lo voy registrando en bitácoras. De cada una de las personas que va, tengo anotado cómo se llama, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Y poquito a poquito vamos entrando a temas más profundos, ¿no? Por ejemplo, de esto que ya llegó a responder y que te dice, mi fruta preferida es el mango, puedes preguntarle como, o algún recuerdo que tengas con el mango, ¿no? O sea, ¿por qué es tu preferida? Para salir es que sabe rica, porque sí te pueden decir, o sea, como así cortos, ¿no? Pues es la fresa, sabe rico. No, pero ¿por qué? ¿A qué te sabe? No, pues ácido, ¿no? Y entonces vamos anotando ácido. Y ya vas haciendo como un juego entre todas las demás personas de alguien más le gusta el sabor ácido, ¿no? ¿Qué otras cosas ácidas hay? Y ahí entonces vas haciendo cadenitas que voy anotando. O por ejemplo, cuando no les gusta algo es como, pero ¿por qué no te gusta, no? Y también recuerdo que una de las chicas dijo, de las niñas, dijo que no le gustaba la guayaba. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué no te gusta la guayaba? Porque es fea. Pero ¿por qué es fea, no? Porque sabe feo. Y entonces, bueno, pero ¿por qué sabe feo? Pues porque sabe feo. Y ya le dije, pero ¿cómo fue la primera vez que comiste una guayaba que te supo fea? Bueno, lo que pasa es que yo recuerdo que la guayaba tenía un gusano y cuando yo la mordí vi al gusano y ya lo escupí, ¿no? Entonces en realidad su recuerdo era que el gusano feo que no y cree que todas las guayabas tienen ese gusano. Y ya de ahí empiezas a hilar, ¿no? A hacer hileras. Tienes que por eso estar como bastante atenta para decirle como en esa ocasión le dije, bueno, alguien de aquí ama las guayabas. Hubo una niña que también dijo, no, pues a mí sí me gusta, aman las guayabas. Y a ella le dije, oye, ¿cómo harías para que Saori, que se llama la niña, le dé una oportunidad a una guayaba? ¿No? O sea, ¿qué le dirías? Y entonces ya ella empezó a decirle, pues ¿por qué no la pruebas en agua, no? O antes, ¿por qué no le pides a tu mamá que la pique para que veas que no trae gusanitos? Entonces ahí ya empiezas a hacer como una serie de charla que permite que las otras personas estén atentas. Esto que me decías, como si ves que alguien no está siendo escuchado, sí es importante como, no puedes obligar a alguien a participar, o sea, no puedes obligarla así como, ay, entra, ¿no? Entra a este espacio, es poco a poco, pero sí que al principio puedas dejar claro que en el espacio pues se guarda respeto, que si no hay la escucha no funciona, y entonces simplemente si alguien no es escuchado, paramos tantito, ¿no? O sea, sí decimos como, bueno, vamos a dejar tantito aquí, ponemos algo de música y ahorita que quieran entramos otra vez al juego, ¿no? Y sí llega a ser, es paulatino porque pasar de las preguntas de no me gusta, no me gusta, sí me gusta, sí me gusta, sí llega a ser complejo, pero cuando vas anotando, o sea, vas anotando las cosas, tengo las bitácoras y voy diciendo como, ella mencionó que le gusta el espagueti. Y aquí a otra niña dijo que le gusta el espagueti, ¿no? Y vas trabajando con la memoria y objetos cotidianos. Y vas inventando juegos. Me gusta mucho inventar juegos como el clásico veo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Pero nosotras lo convertimos en historias. Haz de cuenta que decimos como, veo, y tienen que nombrar el objeto, pero resignificarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería veo, a ver, estoy buscando. Yo estoy buscando, a ver qué veo. Veo un pie flojo, ¿no? Y entonces ya los niños y las niñas empiezan a buscar cuál es el pie flojo. Yo diría que ese, porque está así como desparramado. Entonces pueden que lo busquen
Y entonces ya las niñas dicen, sí, sí, sí. Y de esos objetos, entonces nos inventamos una pequeña historia. Juntamos todos lo que vieron, ¿no? Y ya las niñas, los niños dicen como, está el pie flojo, están los lentes aburridos, está el ojo cansado, ¿no? Y hacen una microhistoria chiquitita que no es necesario que la lleven al papel, pero sí que la estén diciendo. Y nada. Entonces, pues prácticamente es como ir permitiéndote tú también jugar, ¿no? Que tú entres al juego y que eso, si hay que tomar pausas, se toman pausas y en eso pues ya ves, ¿no? Incluso sabes que a veces se le teme mucho al silencio, ¿no? Al quedarse completamente en silencio porque es como, ay, no estamos haciendo nada y sí, ¿no? Pasan muchas cosas en el silencio. De nada. ¿Alguien más tiene una pregunta por allá? Por allá. Nada de preguntas. Pie flojo, ¿no? Pues miren, así vamos entrando en esos juegos. Qué bueno que preguntaron algo. Y precisamente a la Filmac vengo a dar unos talleres. En esta ocasión no vengo a contar cuentos. Vengo a dar unos talleres de stop motion. Específicamente con la técnica de pixilación, que es donde utilizamos el cuerpo, que son estos videos donde ustedes ven a las personas, ¿no? Se mueven y van pasando cosas con el cuerpo, que no es necesario como crear grandes escenografías, pero bastante, bastante imaginativa y bastante segura del cuerpo. Y entonces, en estos talleres del stop motion vamos a jugar con el cuerpo, con la imagen y cómo narrar una pequeña historia con lo más elemental, ¿no? Si hace rato ya les decía tener los objetos cotidianos, que a mí me gusta mucho utilizarlos, y llevarlos a estas historias. Y el otro es de creatividad para el bolsillo, que también son así como, ay, como un taller de creatividad, ¿no? Luego han dicho, ay, no, no, no. Pero creo que es como un momento de descubrir que si eres creativa o creativo, porque sí me han tocado como, sobre todo los adultos, ¿no? Los niños no hay ningún problema, y las niñas no, ellas dicen como, algunos ya empiezan, depende de qué edad, ya empiezan a decir como, ya no sé dibujar, no me gusta, así, ¿no? O no soy buena para eso, no sé. Pero los adultos, ahí está el problema, ¿no? O sea, si llegan a decir como, ay, no, yo no tengo creatividad, yo no sé qué. Entonces ahí jugamos, hacemos muchos ejercicios de evocar memoria, evocar sentimientos. Ahora, hay que tener también cuidado en hasta qué punto quieres llegar cuando evocas la memoria para que puedas tener una sesión, pues, que puedas contener cosas, ¿no? Porque si no también se llega a desbordar y eso pasa en las sesiones de mediación, cuando llevan algún libro de algún tema específico que es difícil tratar con infancias o que es difícil por los adultos, las adultas, y porque no conoces las historias de vida, pues sí llega a detonar momentos en que tú ya no sabes qué hacer, cómo contienes, ¿no? Hasta dónde llegas porque no eres psicólogo, psicóloga, o sea, no tienes como estas herramientas para sostener, entonces también hay que tener cuidado hasta dónde vas a llegar y si te estás preparado para llegar a temas bastante complejos. Entonces, los talleres que vengo aquí vienen en estas dos partes, creatividad para el bolsillo, que es más como ejercicios de soltarte a jugar y la oralidad y bla, 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 y stop motion. El día de mañana, que es 22, tengo el de creatividad para el bolsillo, que solo es una sesión y que puede entrar desde niños hasta adultos. Y enseguida son el de stop motion y también el domingo con el mismo de stop motion. Espero llevarnos muchas historias pequeñitas de pixilación y que las puedan ver allá en mi pueblo. Se conozca como el trabajo que acaban de hacer y que van a realizar. Y pues, ¿qué más? Creo que prácticamente sería todo. Me quedé con una idea, pero ya se me fue. Ay, ya se me fue que les iba a comentar. Pero algo tenía que ver con esto de hasta dónde contienes, hasta dónde no, cómo trabajas.
Importante llevar las bitácoras, ya sea, me gusta a mí mucho el registro de la palabra, ¿no? Y escrita, entonces sí suelo como estar grabando ciertas cositas, sonidos, ruidos que me van a ayudar ahí a hacer los ejercicios. Y pues el de creatividad para el bolsillo a mí me gusta mucho porque jugamos demasiado, ¿no? O sea, sí, creo que el tema del juego es muy importante. Y creo que ya, creo. Ah. ¿Listo?